Bienvenidos a un programa más de Quedamos en Eso, un espacio especial de COPE San Marcos. Bueno, estamos en un capítulo más de Quedamos en Eso, un podcast informativo de COPE San Marcos, donde compartimos diferente información útil para las personas de la zona de Los Santos y bueno, y también amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, y en este caso en este podcast. Conversamos hoy con el señor Omar Martínez. Tal vez Omar, ahí no sé si te puedes presentar y explicarnos un poco su parte profesional, un poco su experiencia. Buenos estimados amigos de COPE San Marcos RL. Bueno, hoy les traemos un tema interesantísimo y importante, ¿verdad? Más en estos tiempos. Bueno, hoy nos compete hablar sobre la cuesta de enero de primera mano. Mi nombre es Omar Martínez, como ya lo indicó el compañero Walter. Tengo ya alrededor de 8 años de experiencia en el sector cooperativo. Referente a preparación académica, bueno, cursé mis estudios en Contaduría Pública en la Universidad de Costa Rica y posteriormente me dio la oportunidad de trabajar en el sector cooperativo, el cual he estado activo en estos últimos años, en el cual hay una dinámica significativa con lo que es su jefe, ¿verdad? Porque siempre es conveniente ir acatando esas disposiciones normativas que dicta el gobierno y que van relacionadas de la mano con lo que es supervisión de entidades financieras. También por acá nos acompaña Yendri Navarro Galo. Ella también es una colaboradora de COPE San Marcos. Y no sé, tal vez Yendri que se presente ante nuestros amigos del podcast. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Como indica Walter, tengo aproximadamente 4 años laborando para la cooperativa COPE San Marcos. Profesionalmente ha sido todo un reto. A nivel académico, cursé el bachillerato en contaduría en la Universidad Fidelitas. Actualmente nos encontramos todavía en un proceso profesional y académico, ¿verdad?, para una constante mejora. De igual manera, desearles a todos un excelente año. Y bueno, los regalos de fin de año, el pago del marchamo, la subida de precios de combustible, a pesar de que muchos reciben el aguinaldo en diciembre, ¿por qué las finanzas en enero parecen tan complicadas de sobrellevar? Tal vez, no sé, Omar, que nos explique un poco. Gracias, don Walter. Bueno, referente a lo que es estos hábitos de consumo, ¿verdad? Diríamos que se habla del término de cuesta de enero, porque eventualmente y en buena hora, ¿verdad?, que muchos tienen la posibilidad de tener un aguinaldo o incluso de dar así algunos gastos adicionales en diciembre, asociados a los regalos de fin de año, pagos extraordinarios como es el pago del marchamo. Incluso nos enfrentamos a ajustes, ¿verdad? A ajustes de combustible, ajustes de canasta básica, ajustes de peajes, cuando hablamos acerca de que muchos de esos bienes de consumo refieren a tipo de cambio. Entonces, sí, algunos de ellos están directamente relacionados con ese indicador de más, llamémosle así, índice de precios, el famoso IPC, índice de precios de consumidor. Entonces, ¿qué significa? Que además de esos gastos extraordinarios que tuvimos o que hemos tenido en el mes de diciembre, nos vamos a ver enfrentados a un ajuste de precios próximamente en el mes de enero. Así también nos acostumbramos en diciembre que hay buen flujo de efectivo y esperemos que así lo sea para nosotros y nuestros estimados asociados, pero nos acostumbramos quizás a gastar por demás en enero. Nos acostumbramos a ese flujo de efectivo que tuvimos en diciembre y nos cuesta acomodarnos nuevamente en ese flujo de efectivo que es de finanza personal, cada uno de nosotros, para lo que es cumplir con nuestras obligaciones en el mes de enero. Perfecto, don Omar, muchas gracias. Y bueno, por acá tenemos unos tips para poder hacer frente a esa cuesta de enero de la que tanto se habla. Y bueno, los vamos a compartir. Vamos a, tal vez entre Yendri y don Omar, vamos a estar pues compartiendo uno a uno esos importantes tips. Vamos con el primero.
apuntar y automatizar finanzas. Bueno, referente a este tema de automatizar finanzas, es importante, ¿verdad?, que ya de previo nosotros conozcamos nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque eso nos permite poder enfatizar en la necesidad de un presupuesto personal. Entonces, es relevante determinar cuáles son esos gastos fijos que tenemos en el intermes y inclusive considerar algunas variables, ¿verdad? Aquellos gastos improvisados que tendremos que incurrir, para lo cual entonces será importante que nos enfoquemos en un presupuesto. Está bien, es un reto significativo, a veces no tenemos esa conducta de llevar un control, al menos de los gastos, ¿verdad? Sino que nos enteramos a final de mes cuando vemos su estado de cuenta que se nos ha ido la mano, o algunos gastos ahí sorpresa nos los encontramos a final de mes cuando vemos nuestro estado de cuenta. Entonces lo que se busca es poder determinar cuáles de esos gastos sí son propiamente fijos, ¿verdad?, que no podríamos cambiar, y sí cambiar algunos hábitos de consumo para que los famosos gastos variables no nos consuman en el mes. Ok, perfecto. Y con respecto a este tema, bueno, se me ocurre que también uno debería como apuntar los gastos que uno lleva, como llevar un registro tal vez de corillas digamos, de esas compras que uno hace. ¿Será esto correcto o no será tan necesario en el caso, Yendri, tal vez que nos puedas comentar? Claro, normalmente se propone o se establece que cada persona en su finanza personal debería llevar un control mínimo de 3 meses para valorar sus gastos, ¿verdad? De esta manera se pueden determinar qué gastos o qué consumos se hacen de manera innecesaria y que podrían estarnos afectando directamente en la cuesta de enero, que es el tema que estamos tratando, o bien a lo largo del año, ¿verdad? Muchas veces tenemos gastos que no consideramos y que únicamente nos vienen a afectar económicamente. Excelente, Yendri. Y bueno, seguimos con el segundo tip. Dice reducir gastos y apuntar ahorro. En este caso, bueno, vamos a tal vez Omar que nos comentes un poco más sobre este tip. Podríamos ahí, en cuanto a reducción de gastos, ya de previo habíamos mencionado sobre lo que eran los gastos fijos y los gastos variables. Entonces, en este caso nos enfocaremos en lo que son los gastos variables. ¿Por qué? Porque hay algunos que son de forma impulsiva. No razonamos mucho o no pensamos mucho acerca de las implicaciones de esos gastos extraordinarios en nuestras finanzas. Si nosotros tuviésemos, ejemplo, ya un recurso predestinado para hacerle frente a esas obligaciones, nosotros mismos nos podemos autolimitar cuando se refiere a estos gastos inusuales que tanto nos aquejan, máxime cuando tenemos no un monitoreo semanal o un monitoreo quincenal o un monitoreo mensual de nuestros estados de cuenta. Entonces, con más relevancia tiene el hecho de nosotros personalmente poder buscar cómo reducir los gastos y desde luego también apuntar al ahorro. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay meses como el de diciembre que tenemos tanto gasto extraordinario, bueno, aquí tenemos una observación que es apuntar al ahorro, evaluar cómo podríamos nosotros en nuestro flujo de efectivo ordenarnos periódicamente. Evaluar planes por suscripción. Vamos muy relacionados al segundo punto que mencionó Omar. En todos los casos es muy importante analizar nuestra economía con detenimiento. Muchas veces encontramos algunas suscripciones que ni siquiera utilizamos. Hablemos de, no sé, una suscripción de YouTube, de Netflix, o incluso a veces estamos inscritos a gimnasios y ni siquiera los utilizamos o ni siquiera vamos. Entonces es bueno considerar con detenimiento qué cosas estamos pagando, qué suscripciones tenemos y no les estamos dando el uso o el aprovechamiento necesario. Con esto, pues obviamente vamos a limitar los gastos y vamos a equilibrar nuestro presupuesto. Y son como ajustes que uno pues tendría que hacer
pensando también sí, en si uno quiere realmente hacer un cambio en toda la estructura de gastos que está realizando. Sí, y vean qué interesante con el caso de las suscripciones. Aunque de primera mano se podría observar como un gasto ínfimo, un gasto pequeñito para nuestro bolsillo, cuando vamos sumando esos colones, por eso le digo que es un gasto hormiga. ¿Por qué? Porque de colón en colón llegamos a que sea una cifra significativa cuando hacemos la acumulación de todas esas suscripciones. Estos son nuestros medios de contacto. Email coopsanmarcos@csm.fi.cr. El WhatsApp 7076 8193. Teléfono 2546 6212. Y si desea unirse a nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube, puede buscarnos como Coop San Marcos. Y tenemos el cuarto tip, la regla de 48 horas. ¿En qué consiste esta regla? Que me da curiosidad. ¿De qué se trata esta regla, Yendri? Claro, creo que todos como consumidores en algún momento nos hemos arrepentido de alguna compra, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo desde un punto práctico o desde un ejemplo para que nos quede un poco más claro a todos. Uh-huh. Hablemos de un par de zapatos, ¿verdad? Muchas veces lo compramos en el momento porque nos gusta, porque nosotras como mujeres somos un poco más impulsivas en las compras y los necesitamos tener en nuestro guardarropa, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegamos a la casa, ya no nos gustó, nos aprietan un poquito, no los vamos a utilizar, no nos combinan, ¿correcto? Entonces nos arrepentimos de comprar los zapatos. Claro, entonces, ¿a qué viene esa regla de 48 horas? Que esa regla de 48 horas lo que propone o lo que establece es que yo como consumidor, si voy a hacer una compra que no tengo planeada o que no necesito, no la realice inmediatamente, ¿ok? Sino que me espere. Normalmente se establecen que sean 3 días, pero normalmente nosotros no nos recordamos ni qué comimos ayer, y mucho menos qué queremos comprar. Entonces, en aquellos casos que las compras pues no sean necesarias, en un rango de 2 días ya no vamos a tener esa necesidad o ese deseo impulsivo de adquirirlas. De este modo lo que hacemos es, de igual manera, reducir los gastos, reducir compras innecesarias y cuidamos nuestro presupuesto. Excelente, Yendri. Me parece que quedó muy claro. No sé, Omar, si tienes que apuntar algo más respecto a esta regla. No, me parece excelente el ejemplo. En realidad es un día a día, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, que el artículo aparentaba ser muy bonito y cuando llegamos a casa, vaya, no cumple todas las expectativas. Entonces hay que ser un poco más analíticos, ser autoevaluativos con esa compra acerca de la pertinencia y necesidad. Claro, eventualmente uno se emociona, cree en primera instancia que tiene una necesidad y ya cuando lo medita con calma, una vez que está en casa, se pone a analizar y quizás no era tan necesario haber incurrido en ese gasto. Vamos con la quinta regla o el quinto tip: usar transporte público o caminar. Sobre este tip, bueno, aquí tal vez nos puedes comentar, Omar, un poquito más. Bueno, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que cada uno de esos tips vienen a aliviar el bolsillo. También podríamos tal vez ser muy ambiciosos cuando decimos que podríamos trasladarnos caminando al trabajo, pero qué importante sería si contamos con un buen y eficiente transporte público que nos incentive a dejar el carro en casa. Se me ocurre, por ejemplo, si tenemos un buen horario de buses, buena flotilla de buses, si los precios o las tarifas de autobús son competitivas, eso nos motivaría a usar el servicio de transporte público y ahorrarnos colones en cuanto al gasto de movilización del mes, de modo que podríamos impactar significativamente
el gasto. ¿Por qué? Porque porcentualmente nos estaríamos ahorrando bastantes sumas, dado que si nosotros usamos nuestro medio de transporte personal, no es solamente el combustible que gastamos en el día a día, ¿verdad? Que eso es cosa que uno de primera mano, cuando analiza un viaje, le hace solo números al combustible. Bueno, habría que pensar a largo plazo cuánto estoy consumiendo de mantenimiento del vehículo, llámese lubricantes, llantas, revisión técnica y demás rúbricas que hemos dejado de lado, y nos percatamos de eso hasta que llegamos a cumplir esos 12 meses de revisión vehicular y tenemos que incurrir en gastos bastante onerosos por el mantenimiento de nuestro vehículo personal. Así las cosas, uno de los incentivos sería a utilizar el transporte público para ahorrarnos colones al mes. Correcto, no solo pues el combustible, también hay un mantenimiento por medio, en fin, hay mucho gasto que va a raíz de ahí del transporte que utilizamos y pues sí, se puede ahorrar mucho efectivamente. Vamos con el sexto tip. ¿Realmente necesita eso que va a comprar? Vamos a hablar sobre ese tema de si realmente necesitamos eso que vamos a comprar. Claro, en este punto, ¿verdad? Es muy importante comparar precios, ¿verdad? Precios y ofertas. Yo creo que en la época en la que nos encontramos, hablemos de fin e inicio de año, este es un punto crítico y estratégico para nosotros como consumidores. Si bien creo que en el entendido de que por la época el consumo, hablemos del el comercio, tiende a elevar sus precios, ¿verdad? Es importante comparar precios no solo para compras navideñas, hablemoslo así, sino para cualquier operación diaria que nosotros vayamos a realizar. Al igual que nosotros comparamos precios de hoteles cuando vamos a reservar, o muchos cuando van a hacer viajes al exterior que comparan sus boletos de avión, nosotros deberíamos hacer lo mismo en cada una de las compras que vayamos a realizar. Muchas veces nos ahorramos colones significativos en términos de 100 metros, ¿verdad? Entonces sí es muy importante comparar y valorar lo que vamos a adquirir. Qué importante eso. Y sí, a veces uno, por tratar de hacer las cosas rápido, a veces ni pensar. También igual pensar en una lista de compras, ¿verdad? Sí, Walter, efectivamente usted apunta a la lista de compras. Qué conveniente es cuando uno se destina a salir al supermercado, la importancia que tiene salir con una lista. ¿Por qué? Porque les puedo decir que la mayoría de ocasiones, incluso hasta con lista, compañeros, uno termina excediéndose los artículos que inicialmente iba a comprar. Más en cambio, si nosotros llevamos una lista, está bien, predefinida, si nos excedemos, tal vez no será tanto. Y cuando digo lista de compras, es porque ya uno, mente fría en casa, no sé, puede ser observando la alacena, hizo una priorización de qué necesito. ¿Por qué? Porque si estamos en el momento en el supermercado y vemos todo tan bonito, potencialmente vamos a traer cosas que no necesariamente de previo estaban en la lista, y además cosas que puede ser que efectivamente no vayamos a necesitar o no eran tan urgentes. Hacer acá hincapié también con respecto a lo que son las ofertas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos de un viernes negro, o digámoslo así, un noviembre negro, que muchas veces el comercio nos bombardea en el mes de noviembre con ofertas. Bueno, es un tema a considerar. No significa que las ofertas sean engañosas, sino es que tal vez esas ofertas no son tan buenas como parecen ser, porque a razón de oferta y demanda, si existe más efectivo en la calle, entonces van
a ser más las personas interesadas en un mismo bien. Y esto haría por naturaleza que los precios se vean influenciados o se vean presionados a la alza. Entonces, cuando el comercio nos ofrece estas ofertas, no son tan llamativas como en realidad lo hacen parecer. Buenísimo, y bueno, esto que comentabas de las listas de compra, a veces de qué importante incluso que a veces nada más se va uno a comprar y cuando llega a la casa y ve, más bien están faltando cosas de que realmente se ocupaba y otras que no se necesitaban, y más bien pues las que se llegaron a la casa, en fin. Es muy importante hacer una lista de compras y vale que es un punto que se tocara en este episodio del podcast, quedamos en eso. Por cierto, le invitamos a los amigos del podcast a que lo compartan con familiares, con amistades, seguir, ahí tenemos más episodios, viene más información muy útil, entonces para que nos sigan acompañando en nuevos episodios. Y bien, también hay muchos asociados, sería útil describir algunas situaciones al momento de manejar servicios de crédito a inicio de año, como el caso de la tarjeta de crédito, que es un servicio que es bueno, pero también para algunas personas, dependiendo del manejo, pues puede resultar complicado. ¿Cómo es el manejo adecuado para estar al día en este caso, con la tarjeta de crédito? Claro, Walter, en este caso es importante mencionar dos fechas que serían la fecha de corte y la fecha de pago, ¿verdad? En este caso son fechas distintas y que le facilitan al tarjetaviente la posibilidad de pago. En este caso, la fecha de corte consiste en realizar un corte, valga la redundancia, de todas las compras que el tarjetaviente realizó durante el mes hábil. Y la fecha de corte sería la fecha máxima que tiene el asociado para realizar ese pago sin que se le cobren intereses. Vamos a ver, veámoslo en un ejemplo práctico. Yo como tarjetaviente conozco que mi fecha de corte es el 15 de cada mes. ¿Ok? Entonces, hablemos el 15 de noviembre. Del 16 de noviembre al 15 de diciembre yo realicé mis compras navideñas. Ok, el 15 de diciembre mi tarjeta va a ser corte. Es decir, todo lo que hubo en ese mes calendario va a quedar ahí. Me va a disminuir mi disponible en tarjeta de crédito. Ok, yo tendría tiempo para cancelar sin intereses hasta el 30 de diciembre. Es decir, estaría contando con 45 días hábiles, o hablemoslo en quincenas, 3 quincenas para poder cancelar mis compras navideñas. ¿A qué nos referimos con sin intereses? Vamos a ver, no es que yo como tarjetaviente cuando me presente, hablemos de las sucursales de Cope San Marcos, a realizar mi pago de contado, no voy a evidenciar intereses del periodo en ese recibo. Efectivamente, yo voy a tener que cancelarlo, va a haber un rubro. Sin embargo, a la próxima fecha de corte, yo también voy a evidenciar esa devolución de intereses. Entonces, al final va a ser un efecto neto. De ahí que nosotros indicamos 45 días sin pagar intereses. Pero sí es muy importante, ¿verdad?, recordar que si de igual manera tengo saldo pendiente en la tarjeta de compras anteriores, pues ahí sí voy a observar un interés corriente por el saldo que mantengo, ¿verdad? Y qué importante, sí, bueno, eso es de acuerdo al manejo que le demos, de acuerdo a las fechas en que podemos disponer de los 45 días. Correcto. De aquí es importante, ¿verdad?, que cada tarjetaviente, cada asociado de Cope San Marcos lleve un control de sus finanzas, ¿verdad? Porque en este caso, pues 45 días es un plazo bastante amplio para yo cancelar todas aquellas compras que la tarjeta CSM de crédito nos facilita, ¿verdad? O nos apoya. Y pues también económicamente nos libera, porque estamos comprando, digámoslo así, de fiado y sin intereses. Pero sí, cada asociado debe tener un control muy estricto tanto de sus fechas de corte como de sus fechas de pago y sobre todo de los recursos, ¿verdad?, de los ingresos que tenga.
Está buenísima esta información. Y por ahí también ese tema de tener solo una tarjeta. ¿Por qué es tan importante tener una sola tarjeta de crédito y no tener 2 o 3? Bueno, hay que hacer hincapié en las ya conocidas fecha de corte y fecha de pago de tarjeta. A lo que a más tarjetas de crédito tengamos nosotros personalmente, va a ser más complejo llevar un control acerca de la fecha de corte y fecha de pago de cada una de esas tarjetas de crédito. Por eso venimos hoy a recomendar el uso de solo una tarjeta. Esto haciendo más simple el control de nuestras finanzas personales. Y seguimos con más de Quedamos en Eso, su podcast informativo de Cope San Marcos, hablando un poco sobre todo el tema de la cuesta de enero y pues también hablando sobre la importancia del crédito a inicio de años, cómo mantener adecuadamente al día los créditos, qué tan importante es para el historial crediticio. Claro, Walter. Creo que todos en algún momento hemos adquirido una operación de crédito para una u otra razón, ¿verdad? Es importante acá que a pesar de que enero es un mes fuerte y difícil para la economía, no solo personal, ¿verdad? Mantenernos al día con cada una de las obligaciones que mantengamos. Esto nos facilita, ¿verdad? En caso de que lo requiramos en un futuro, obtener más productos financieros, ¿verdad? Es importante de igual manera considerar nuestras posibilidades de pago al momento de adquirirlos y saber que eso es un compromiso que tenemos a pesar de los gastos y pues de los ingresos que tengamos como persona. Creo que es una de las obligaciones que debemos tener presentes mensualmente o dependiendo de la periodicidad de cada operación para mejorar ese historial crediticio, ¿verdad? Como lo comentaba Walter, ¿cuál es la importancia? Este historial es el que utiliza cualquier entidad financiera que esté supervisada por su jefe. Entonces, nos facilita, nos posibilita, nos abre las puertas para adquirirlos en el momento que los necesitemos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante mantener esa calificación. Como conversamos, es estar ahí en la zona verde, en la zona VIP, y pues no sabemos en qué momento de nuestras vidas vamos a necesitar este producto. Entonces sí es importante que aparte de los gastos fijos que no podemos pues descuidar, hablemos de luz, electricidad, alquiler, pues también contemplemos ese monto de obligaciones financieras. Y que también uno, el crédito es una responsabilidad y como tal hay que asumirla. Si más adelante, como mencionabas, Gendry, también vamos a requerir de un crédito y ya tenemos sucia ese historial crediticio, pues nos puede dañar para algo que queramos hacer con un crédito en el futuro. Tal vez Omar que nos puede mencionar un poco más sobre ese historial crediticio. Bueno, es importante, ¿verdad? Desde luego, de primera mano, mantenerse al día con las obligaciones crediticias. Eso, como bien lo indica la compañera Gendry, tiene que ver de primera mano con un buen historial crediticio. Y es que, efectivamente, compañeros, eso nos abre más posibilidades. Bueno, sabemos que las entidades financieras están para ofrecer los servicios financieros. Bueno, tenemos mucha diversidad de productos, por eso es la importancia de que cuando nos acercamos a una entidad financiera nos asesoremos adecuadamente y escojamos así un producto que se acople a nuestras necesidades, ya sea con respecto a tasa, con respecto a plazo. Buscar una opción que venga a facilitarnos poder cumplir con esa obligación y en el tanto sea un producto que se ajuste a nuestro perfil, también eso nos va a llevar de la mano a que tengamos un buen historial crediticio, en el tanto cumplamos onerosamente y de forma periódica
con la obligación que hemos adquirido. Y bueno, ahora pensando también en todo lo que ha hecho Copesa Marcos en los últimos años, en especial a inicios de la pandemia, si un crédito le está dificultando la situación financiera a uno, pues es importante acercarse al banco o a la cooperativa para que de esa manera uno como asociado, uno como cliente, pues le puedan apoyar con una solución. Bueno, en este caso la readecuación de deudas es una solución que Copesa Marcos por ahí tiene y que está utilizando mucho con muchos asociados. Claro, el tema de la pandemia vino a hacer un cambio, ¿verdad? Tanto en nuestra vida cotidiana como en muchas normativas. Es importante, ¿verdad?, la readecuación de deudas que actualmente ha realizado Copesa Marcos se basa en un estudio, en un análisis preliminar para determinar si el asociado le podemos otorgar este beneficio, ¿verdad? Es importante que el asociado sienta esa confianza de acercarse a nosotros, sienta esa cercanía, ese sentido de apoyo. Cualquiera de nuestros asesores crediticios o cualquiera de nuestros puestos de atención pueden brindarle ayuda, pueden asesorarlo. No están solos, sabemos que la COVID-19 pues, nos ha afectado a todos y no solo a nosotros, ha sido a nivel mundial, ¿verdad? Entonces sí es importante recalcar eso. Copesa Marcos está abierto, tiene las puertas abiertas a sus asociados, está abierto a ayudar, está abierto a colaborar. Obviamente, como comentaba, con un análisis preliminar para determinar si el asociado puede optar por ese beneficio. Y en caso de que no se pudiera hacer una readecuación de la deuda, igual vamos a buscar qué opción o qué producto pues se adecua más a sus necesidades, ¿verdad? Pero sí es importante y recalco nuevamente que el asociado no está solo, ¿verdad? Entonces, en caso de que lo necesite, en caso de que lo requiera, puede acercarse a cualquiera de las sucursales, con gusto lo vamos a atender y con gusto lo vamos a asesorar en caso de requerirlo. Excelente, y eso es lo importante, tener una cooperativa que uno como asociado pues se sienta respaldado y que le va a apoyar, le va a acompañar en todo el proceso financiero que se requiere. Y bueno, ya sería el mensaje final, no sé, para los amigos que nos siguen en este podcast, como una última reflexión sobre todos estos temas. Como parte de esa conducta de ahorro y orden financiero y asesoría, bueno, Copesa Marcos, además de sus productos financieros, le ofrece también algunas facilidades en la página transaccional, de modo que le invita a hacer uso de las facilidades tecnológicas que se tienen a disposición de los asociados. Uno de ellos es que podemos consultar nuestras transacciones en la página web y así apoyar nuestras finanzas personales teniendo un monitoreo periódico sobre el comportamiento de nuestros ingresos y gastos en estado de cuenta. Su mensaje final, Henry, para los amigos. Sí, claro. Bueno, inicialmente agradecerles a todos por compartir estos minutos con nosotros. Esperamos que la información sea valiosa, sea de ayuda y nos ayude tanto a los oyentes como a nosotros a establecer y cuidar nuestras finanzas, ¿verdad? De igual manera los instamos a utilizar nuestros servicios, a personarse a nuestras sucursales. Estamos para ayudarles en lo que crean pertinente y necesario. Y quedamos en eso. Muchas gracias. Así es, amigos, quedamos en eso. Esperamos encontrarnos en una ocasión más. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva edición. Y quedamos en eso.